¿Cuántos están felices, hermanos? ¿De verdad están felices? Amén, hermanos. Les invito entonces a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo número 1, versículo número 11 en adelante. Efesios, capítulo número 1, versículo del 11 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te alabamos y te bendecimos. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra revelada. Y ahora queremos suplicarte que nos instruyas por medio de la enseñanza que tú has manifestado a los hombres, y así nos ayudes a afirmar nuestra fe en Jesucristo. Espíritu Santo, háblanos y añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio y el internet van a escuchar este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos y hermanas, por favor. Hermanos, los días viernes, cuando no estamos estudiando el Evangelio de Marcos con nuestro pastor general, estamos estudiando las doctrinas básicas que definen la identidad de nuestra misión. Y en esta ocasión, hermanos, siguiendo con el hilo de enseñanzas que veníamos desarrollando en la última ocasión, hoy nos corresponde hablar acerca de la seguridad eterna de la salvación. En la última ocasión vimos el tema de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y hoy nos corresponde estudiar el tema de la seguridad eterna de la salvación. Para comenzar, hermanos, es importante que entendamos qué significa la palabra salvación. Para entender esto, es importante nuevamente hacer una aproximación a los idiomas, y es acá, hermanos y hermanas, donde es interesante que la palabra salvación viene de una raíz hebrea, yasha, y esta raíz hebrea lo que significa o a lo que suena es el hecho de estar en un lugar espacioso, muy libre. Ese es el sentido de la raíz en el hebreo, es decir, estar en un lugar amplio y espacioso. De esa misma raíz hebrea, yasha, salen palabras como liberación, emancipación, preservación, protección y seguridad. Y eso tiene mucho sentido, porque entonces la palabra salvación
hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro y de restricción donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Es decir, que la misma raíz hebrea nos da el sentido de que la salvación que Dios ofrece es llevarnos a un lugar más amplio, de más libertad, de más protección, de más seguridad. Y es acá entonces donde la salvación tiene que ver eso, tiene que ver con esa realidad. Hemos estado de una condición de esclavitud donde estábamos encogidos, muy encerrados, y ahora Dios decide llevarnos a un espacio más amplio, de mayor libertad, donde estamos seguros. Pero es importante hacer mención que esa acción de estar de un lugar restringido, en cautiverio, como un ave encerrado en una jaula, la liberación solamente llega cuando otra persona es capaz de librarnos, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Y eso precisamente es lo que ocurre con nuestra salvación. Dios, hermanos y hermanas, nos ha dado la salvación en un momento en el que nosotros no éramos capaces de liberarnos por nosotros mismos. Nosotros estábamos esclavizados y encerrados, y por nuestra propia cuenta no podíamos liberarnos. Pero Dios, que tiene el poder, nos llevó, nos liberó y nos condujo a un lugar espacioso y grande. Ahora, ¿cómo ocurre la salvación? En realidad, hermanos, la realidad de la salvación tiene una implicación tanto en el pasado, en el presente y también en el porvenir, es decir, en el futuro. En el pasado, nosotros fuimos liberados de la pena del pecado cuando Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y es precisamente en ese acto que aconteció más de 2000 años cuando usted y yo recibimos la justificación. En su implicación o en su realidad presente, la salvación, hermanos, ocurre o se está desarrollando en este proceso de santificación, donde poco a poco, por la intervención del Espíritu Santo, vamos siendo liberados del poder del pecado, de nuestra naturaleza corrompida. Es verdad que Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por lo tanto el pecado ya no tiene más control sobre nosotros. Sin embargo, es una realidad para usted y para mí que tenemos una naturaleza pecaminosa con la que estamos luchando. Y por lo tanto, la fuerza liberadora que nos permite contrarrestar la fuerza del pecado es la salvación presente, por medio del cual el Espíritu Santo nos da a nosotros el poder para poder vencer a nuestro pecado o a nuestra vieja naturaleza. Pero ¿qué implica la salvación en el porvenir, en el futuro? Ahí, hermanos y hermanas, estamos hablando de la liberación plena, o lo que nosotros llamamos glorificación, donde no solamente vamos a ser libres del pecado que nos asedia, es decir, nuestra propia naturaleza, sino que vamos a ser libres de toda presencia de pecado, pues estaremos ante el mismo Dios que es santo, 3 veces santo. Y eso implica la liberación total. Es decir, que ya el pecado no nos va a tentar, el pecado ya no tendrá ninguna injerencia o influencia en nosotros, porque ahora nosotros hemos sido liberados de este cuerpo o de esta naturaleza pecaminosa que nos incita a fallarle al Señor. Todo esto es la salvación que ya hemos recibido. ¿En qué momento usted y yo recibimos la salvación? ¿Cuándo ocurre ese momento preciso en que la salvación viene a nuestra vida?
nosotros recibimos la salvación de Dios en el momento de nuestra conversión. Y usted sabe que la conversión se produce por la aplicación de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Es decir, que la palabra de Dios es predicada, es anunciada, y el Espíritu Santo utiliza esa palabra para producir en nosotros el arrepentimiento que nos conduce al milagro del nuevo nacimiento. En el momento de la conversión, cuando se produce en nosotros el arrepentimiento, nosotros recibimos un regalo que ya estaba predestinado para nosotros, que es la salvación de Dios. Todo esto es una realidad. Ahora surge la pregunta: ¿qué es lo que garantiza que nuestra salvación es segura? ¿Qué es lo que garantiza que el día de mañana no vaya a ser que perdamos esta salvación? O dicho de otra manera, ¿quién garantiza y preserva esa seguridad eterna de nuestra salvación? Porque obviamente que esa salvación que hemos recibido es gloriosa, es bella totalmente, pero ¿quién garantiza que no vayamos a perder esa salvación? ¿Cuál es el certificado, la evidencia que usted y yo, seres humanos imperfectos, que se sienten inclinados por naturaleza a fallar, no vayamos a perder esa salvación? En realidad, hermanos y hermanas, quien garantiza nuestra salvación es el Dios que la diseñó y la ejecutó. Es decir, que quien garantiza nuestra salvación es el Dios Trino, porque el Dios Trino participa de manera activa en nuestra salvación. Entonces vamos a ver cómo las tres personas de la Trinidad garantizan nuestra salvación, de tal modo que no hay razón por la cual alguna persona puede decir: mire, es que probablemente yo hice esto o yo hice lo otro y no sé si he perdido mi salvación. En realidad, Dios ha garantizado tu salvación porque Dios fue el que diseñó, ejecutó y realizó fielmente esta tarea salvífica. En primer lugar, quien garantiza nuestra salvación es la voluntad del Padre, la primera persona de la Trinidad. La seguridad del creyente, obviamente que se basa en el amor inmutable, en el poder infinito y en la voluntad salvadora del Padre. Es decir, que Dios Padre decidió quién recibiría esa salvación. La salvación de nuestra vida comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios puso su amor salvador en sus elegidos y les concedió la gracia por medio de Cristo Jesús para que Él fuera nuestro mediador. Entonces la salvación, la voluntad de Dios, el que dijo: yo quiero que este hombre, que esta mujer, que este niño sea salvo, fue Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Vea lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Vea esto: pues Dios nos salvó. Preste atención a ese pasaje. Pues Dios nos salvó, es una acción pasada, y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación. Y la determinación habla del ejercicio pleno
y soberano de su voluntad. Oiga lo que dice: sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Significa que el Padre lo eligió a usted y a mí antes de la fundación del mundo. Pero vea cómo dice ese versículo 9: nos salvó. Dios nos salvó, y nos salvó cuando ni siquiera existíamos. Entonces, hermanos y hermanas, al ser escogidos por el Padre, la voluntad de Él era que Cristo no perdiera a ninguno. Y aquí viene algo interesante. El Padre comenzó a tomar en su mano Roberto, María, Carla, Joana, Alberto. Comenzó a tomar y a tomar y a tomar y a escoger. Cuando los tenía en su mano, vino el Padre que nos eligió y se los puso en la mano de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Juan capítulo 6, vea esto. Es sorprendente lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37 en adelante. Oiga esto: todos los que el Padre me da, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Oiga, y aquí donde hablamos de que la voluntad del Padre es la que garantiza nuestra salvación. Vea lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Oiga, es decir, que el Padre lo eligió por su soberana voluntad, y Él se lo puso en las manos del Hijo. Y cuando se los puso, hermano, ¿y no será que en eso que se los pasó al Hijo, no será que se le cayó uno? ¿No será que se le cayó María y Roberto? ¿No será que se cayó Benjamín? La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Esa es la voluntad del Padre. ¿Y quiénes son los que están en las manos del Padre, que ahora están en las manos de Jesús? Aquellos que creen en el Hijo de Dios. Es decir, que el Padre nos escogió y dijo: bueno, María, Roberto, Carlos, Juan, etcétera, estos, Jesús, Hijo amado, por estos tú vas a morir. Esta es mi voluntad, para que ellos crean en ti. Y aquí viene algo importante: la voluntad del Padre no puede ser anulada por nadie. Lo que Dios escogió, lo que Dios determinó, lo que el Padre quiso, ¿quién será aquel que dirá: Padre, yo no estoy de acuerdo contigo? Nadie puede anular la voluntad bendita del Padre. Y vea que Jesús va más adelante. Jesús, ocupando la figura del pastor y las ovejas, siempre en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, oiga lo que dice:
mis ovejas. Vea que ese artículo habla de pertenencia. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Y cómo no las va a conocer si Él las escogió? Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nunca perecerán. Oiga eso, hermano. Nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre, ¿qué dice? Nadie puede arrebatarla. Nadie puede arrebatar su vida, porque su vida está escondida en las manos de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Y siendo que el Padre y el Hijo gozan de la misma naturaleza, porque alguien puede decir, mire, ¿y no será que de la mano del Padre? El Padre sí es muy poderoso, pero a lo mejor el Hijo no tiene tanto poder que el Padre. Vea, como para no dejar ninguna duda, el versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno. El mismo poder que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Así que usted está en las manos del Padre y está en las manos del Hijo. Y de ahí a nadie lo van a arrebatar. Porque si usted ha creído en el Hijo, nunca perecerá, pues ha pasado de muerte a vida, y una vida plena en el Hijo de Dios. Entonces, ya solo con esto, estamos más que seguros de nuestra salvación. ¿Qué garantiza mi salvación? La voluntad del Padre. Que el Padre dijo, este es salvo. ¿Y quién va a poderle decirle al Padre, yo no estoy de acuerdo contigo? Pues Él es Dios, y lo que Él decide se hace. Entonces la garantía que tú tienes de tu salvación es la voluntad que Él tuvo antes de la fundación del mundo. Pero como hemos dicho, el Dios Trino es el que está garantizando nuestra salvación. Segundo elemento, segunda garantía de nuestra salvación eterna. Garantiza nuestra salvación la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La elección del Padre logra por completo su fin deseado por la obra redentora de Cristo como sustituto de su pueblo. Es decir, que el Hijo de Dios, hermano y hermana, ocupó el lugar que le tocaba a usted y a mí como pecador. Él decidió llevar la cruz sobre su hombro, y por lo tanto Él llevó la plenitud de nuestro castigo. A esto se le llama la imputación. Es decir, que el Padre le entrega a los hijos, le entrega a sus elegidos a Jesucristo. Y ahora el Padre le dice, hijo, tienes que ir a morir por estos que te estoy entregando. Ellos tienen pecado, pero ahora es necesario que tú mueras por ellos. A eso se le llama la redención, la expiación limitada. Entonces vea, hermanos y hermanas, ¿cómo sé yo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y ya no tengo deudas pendientes con Dios? El escritor de la primera carta a Pedro, o la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, vea lo que dice, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, somos pecadores. ¿Cómo se resuelve ese tema? El escritor dice, Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo en su cuerpo
llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. La mayor peste que corre en nuestras venas, la peor enfermedad que tiene la humanidad, no es el cáncer, no es el SIDA, ni el COVID. La mayor peste con la que los seres humanos luchamos es contra el pecado. Pero acá dice la Escritura que Él murió. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados y por sus heridas hemos sido sanados. Sanados en primer lugar de la peste del pecado y todas las demás enfermedades. Pero el escritor no se queda ahí. Antes, está hablando del tiempo pasado. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Así éramos, ovejas sin pastor. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Mira, hermano, si a usted lo hubieran puesto en las manos de un hombre, yo sí me afligiera. Pero ¿quién es el que cuida de su vida? El príncipe de los pastores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué garantiza mi salvación? Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Pero hermano y hermana, si Cristo murió en la cruz y a Él se le imputaron mis pecados y Él me imputó a mí su justicia, ¿cuál es la garantía que el Padre da de que ese sacrificio fue aceptado por Él? Quiero que no se pierda ni un momento de lo que voy a decir ahorita. ¿Cómo sé yo que el Padre recibió el pago que ofreció su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Cómo sé yo eso? Lo sé porque el Padre resucitó al Hijo al tercer día. La resurrección es la evidencia de que nuestros pecados han sido borrados completamente. La resurrección es la garantía de que la deuda ha sido cancelada. Por eso es que usted entenderá lo que el apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero siendo que Cristo ha resucitado, ahora nosotros tenemos esa garantía. Es decir, que la resurrección es la garantía de que Cristo, o que el Padre más bien, recibió y aceptó su sacrificio en la cruz. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo hace una pregunta. Y esa pregunta es muy conocida en el capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo, oiga esto, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Que Cristo haya resucitado al tercer día es que la deuda ha sido cancelada. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó al tercer día? Si usted cree que Cristo resucitó al tercer día, usted está creyendo que su deuda, la deuda de su pecado, fue totalmente cancelada. Ahora, vea esto.
Si usted duda que sus pecados o algunos pecados no hayan sido perdonados y por consiguiente su salvación no es segura, es tanto como que esté afirmando que duda de que Cristo haya resucitado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que acabamos de leer. Entonces, hermanos, si Jesús fue resucitado por el Padre, es porque Él aprobó la obra de Cristo en la cruz y dio por cancelada la deuda que nos pesaba. Si Cristo resucitó, su deuda ya fue cancelada. Si usted cree que Cristo resucitó, su deuda de pecado ha sido cancelada. Yo por esto, hermano, haría fiesta en este momento. Los veo muy callados. Se lo repito, si Cristo resucitó, la deuda de su pecado que nos separaba de Dios ha sido cancelada. Usted ya no le debe nada a Dios. Está limpio, limpio, limpio por la sangre del Cordero. Esto es importante. Sugerir, vea esto, sugerir que los pecadores por los que Cristo se ofreció a sí mismo como propiciación pueden sufrir más adelante la pena eterna de la ira de Dios, sería tanto como menospreciar el mérito de Cristo, de su sacrificio, y sería tanto como contradecir el testimonio del Padre, quien lo ha resucitado. Si yo comienzo a tener dudas de mi salvación, es como que esté diciendo: ay, es que yo creo que Cristo quizás no del todo lavó mis pecados. Si yo estoy dudando de mi salvación, es como que esté ofendiendo el sacrificio perfecto de Jesús en el madero. Si yo de repente, ay, es que no sé si en el día venidero, en el día postrero, estaré en la presencia del Señor, es una ofensa para el Hijo de Dios. Porque usted le está diciendo a Jesús: mira, Jesús, yo creo que no hiciste tan bien tu trabajo, porque yo todavía tengo este pecado, y yo creo que quizás a lo mejor este pecado no ha quedado limpio. Por eso, hermanos y hermanas, si Cristo resucitó, ¿usted cree que Cristo resucitó? Si cree que Cristo resucitó, su deuda está cancelada, no le debe nada. Ahora, si usted duda de su salvación, también está dudando del sacrificio de Cristo. También usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue tan perfecto en la cruz. Pero la resurrección es la garantía de que la deuda fue cancelada. Por si eso fuera poco, que no es poco el sacrificio de Cristo, pero Cristo no solamente se ha ofrecido como sacrificio infinitamente digno a favor de su pueblo, sino que ahora dice la Biblia que también Él intercede continuamente por su pueblo ante el Padre en el tiempo presente. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Vea lo que dice Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por eso también puede salvar por completo, oiga, salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre. Y claro que vive siempre. Jesús no está muerto, Él resucitó. Ya que vive siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Porque usted y yo seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa. Seguimos luchando con nuestras desgracias y falencias humanas. Pero a pesar de eso, Cristo se presenta frente al Padre como sumo sacerdote, intercediendo a favor de nosotros. Cuando usted y yo fallamos por una mentira, por un enojo, usted merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Usted y yo debemos de morir. Pero gracias a que Cristo se ofreció como sacrificio vivo y ahora está
frente a Dios Padre, Él intercede por nosotros. Allá llega el diablo, y no crea que el diablo llega a mentir allá al cielo, porque ¿quién va a engañar a Dios? No piense que el diablo llega a contar mentiras acerca de usted. Él habla la verdad. Ya viste esa hermana de la iglesia, es una gran chismosa, es una gran chambrosa. Va a decir la verdad de usted allá arriba. Ya viste a este hombre que es un gran pícaro, desbocado. No crea que va a mentir de usted allá. Entonces Jesús, al escuchar las acusaciones del diablo: Padre, es cierto, esta mi hija tiene un poquito larga la lengua y merece morir. Este mi hijo merece morir por desbocado. Pero recuerda, amado Padre, que yo morí por él en la cruz del Calvario y que su deuda ha sido cancelada. Eso no es una licencia para pecar, obviamente, porque como lo vamos a ver en el próximo estudio, usted también tiene que mostrar garantía de que ha recibido esa salvación. Entonces vea, primera garantía de haber recibido la salvación: la voluntad del Padre. Segunda garantía de haber recibido esa salvación: la obra redentora e intercesora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya con estas dos garantías, ¿cuántos están seguros de su salvación? Bueno, espérense, falta la tercera garantía. Es como que Dios se quisiera decir: aprobado, aprobado, aprobado. Tercera garantía de que nuestra salvación es segura es el sello del Espíritu Santo. La tercera garantía de nuestra salvación es el sello del Espíritu. En la época de Pablo, en el siglo I, imprimir el sello propio a algo, a un objeto, a un animal, a un documento, expresaba los conceptos de seguridad, autenticidad y propiedad. Si alguien sellaba un animal, estaba diciendo: este animal me pertenece. Si alguien sellaba un documento haciendo constar que una propiedad se había vendido, ese sello demostraba dominio de la propiedad. Ese sello también implicaba protección. Alguien con un sello del emperador podía gozar de cierta seguridad, de cierta protección. Entonces, para garantizar nuestra salvación, Dios sella a su pueblo, no con una tinta que con el correr del tiempo va a desaparecer. Dios sella a su pueblo con su Espíritu Santo mismo. Dios proporciona de su Espíritu para que Él venga a morar personalmente en cada creyente, como una evidencia de la morada eterna que tendremos con Él en el futuro. Si el Espíritu Santo mora dentro de usted, esa es una garantía de que usted va a morar con Él en la eternidad. Ahora yo quiero preguntarle: ¿mora el Espíritu Santo dentro de usted? Bueno, tiene esa garantía. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo mora dentro de mí? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de ser hijos de Dios. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha dado testimonio de ser hijos de Dios? Bueno, tiene tercera garantía y es el sello del Espíritu. Por eso no dude. No dude. Tiene el sello. Hay muchos cristianos que se andan preocupando: ¿y cuál es el sello de la bestia? ¿Será el chip, el código de barra? ¿Qué le importa?
A usted lo que le debe de importar es que ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Preocúpese por tener el sello del Espíritu. Vea, volvemos nuevamente a Efesios capítulo 1 con el que iniciamos esta lectura. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, vea lo que dice: fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Vea lo que dice el verso 14. Hablando de ese sello, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, tiene 3 garantías que le certifican que su salvación es segura: la voluntad del Padre, la obra redentora de Cristo y su intercesión, y el sello del Espíritu Santo. ¿Qué más quiere usted? Más que ahora, hermanos y hermanas, al recibir esa salvación, decir: gloria a Dios por lo que Él ha hecho por mí, que era un miserable pecador y ahora soy constituido hijo e hija de Dios por amor y por gracia. ¿Por qué Dios nos salvó? Ahí lo dice en la parte final del versículo 14: para alabanza ¿de qué? De su gloria. Dios te ha dado la salvación para alabanza de su gloria. Si tu vida no es una vida que glorifique a Dios, tendría mis dudas. Porque todo lo que el Hijo de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios hace, lo hace para alabanza de su gloria. Y quiero terminar, hermanos, diciendo esto que dice el Salmo 106 versículo 8: pero Dios los salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Pero Dios los salvó haciendo un honor a su nombre para mostrar su gran poder. ¿Y por qué mostró su gran poder? Porque nos dio una salvación que glorifica su honor, su gloria. Recuerda el concepto que le di al principio de esta enseñanza. Lo que significa en el hebreo es alguien que no se puede liberar. Es alguien que por más que se esfuerce está maniatado, por más que se mueva, quiere ser libre, pero no puede. Pero el día en que el evangelio llega, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice: al que el Hijo liberta, verdaderamente es libre, lo hace libre. Entonces, hermanos y hermanas, si tú por tu propia fuerza, amigo, ¿y qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Guardar el sábado, vender revistas, venir a la iglesia, acompañar a mi abuelita los domingos. No, solamente necesitas creer en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora intercede ante la majestad del Padre por nosotros. Si crees en el Hijo, ahora puedes recibir esa salvación prometida. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? ¿Cuántos estamos seguros? Palabra de Dios. Y si alguien esta noche no está seguro y quiere recibir esta salvación de Dios, que es por gracia, aún es tiempo de restauración.
Amén, hermanos. Amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas al que hizo posible nuestra redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermanos. Y a su nombre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellos amigos que ahora han escuchado el mensaje del Evangelio, que quieren recibir esta gloriosa salvación que Él ya predestinó para ti. Te invito para que te pongan de pie en el lugar donde estás y camines hacia el frente. Ahí habrá un hermano que te va a acompañar y va a orar por ti. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Él hizo posible nuestra redención. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo? No tengo mucho tiempo. La iglesia interceda para que los amigos sean tocados. El Señor, dice la Biblia, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo? ¿Hay alguien que quiera recibir el perdón de sus pecados? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿O hay alguien que desea reconciliarse, que se ha alejado del Señor y ha perdido su comunión con Dios? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Cierro esta invitación ya. ¿Hay alguien? Si no lo hay, vamos a orar. Pero recuerde, hermanos, hermana, esta salvación que hemos recibido es para darle gloria a su nombre. Para darle gloria a su nombre. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Y decimos al Señor: a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho por mí. Pero si de verdad usted siente gratitud por esa salvación, entone con sencillez y humildad esta alabanza y hágalo con gratitud al Señor. ¿Cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, dígaselo, hermano, lo debo todo de lo más profundo de su ser. Gloria por lo que has
con su sangre, con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor, con su sangre me ha salvado, con su poder. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí, por lo que hace por mí. Dale fuerte esas ofrendas de palmas al que hizo posible tu redención. Más fuertes si son para Él. Y a su nombre, y a su nombre. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos,